Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto fundamental para entender cómo operan y crecen las empresas, el apalancamiento y la estructura de capital. Pensemos en esto como los cimientos y el motor de cualquier negocio. Y para arrancar, una pregunta que parece sencilla. ¿Qué podría tener que ver un simple préstamo personal con las decisiones de una corporación multimillonaria? Bueno, la verdad es que muchísimo más de lo que parece. Esa conexión es justo el centro de lo que vamos a explorar. Bien, vayamos al grano. ¿Qué es exactamente el apalancamiento? En pocas palabras, es la estrategia de usar costos fijos, cosas que hay que pagar sí o sí cada mes, como una especie de palanca para multiplicar los resultados. Y ojo, que los multiplica tanto para bien como para mal. Aquí tenemos la definición más técnica, pero traduzcámosla. El apalancamiento es el efecto que tienen esos costos fijos en las ganancias finales de los dueños o accionistas. Lo más importante que hay que entender es esto. A mayor apalancamiento, se pueden esperar rendimientos más altos, pero también mucho más volátiles. Por eso se le conoce como una espada de doble filo. Para que quede súper claro dónde actúa esta palanca, vamos a usar este estado de resultados simplificado como si fuera nuestro mapa. Como se puede ver, hay dos zonas bien definidas. Arriba, tenemos el apalancamiento operativo, que tiene que ver con la operación diaria del negocio. Y abajo, el apalancamiento financiero, que se enfoca en cómo se financia todo. Son dos fuerzas distintas, pero que están totalmente conectadas. Perfecto. Con el mapa en mano, ahora sí, vamos a analizar cada una de estas palancas por separado. Empecemos con la operativa y después nos pasamos a la financiera. A ver, el apalancamiento operativo. Esto tiene que ver 100% con el corazón del negocio, sus costos de operación fijos. Hablamos del alquiler de la oficina, los sueldos del personal administrativo, la maquinaria, o sea, todos esos gastos que la empresa tiene que pagar cada mes, venda mucho, poco o nada. Miren cómo funciona con este ejemplo de Cheryl's Posters. En el caso base, vendiendo 1,000 pósters, la ganancia operativa, o EBIT, es de $2,500. Ahora, ¿qué ocurre si las ventas se disparan un 50%? Fíjense en la línea de costos fijos. Se queda igualita, no se mueve. Esa es la clave. Entonces, ese salto del 50% en las ventas resultó en una explosión del 100% en la ganancia operativa. Pasó de $2,500 a $5,000. Aquí se ve clarísimo el poder de esta palanca. Un cambio relativamente moderado en las ventas provocó un resultado descomunal en las ganancias. Pero, como ya dijimos, la espada corta para los dos lados. Cuando las ventas suben un 50%, la ganancia se duplica, un 100% más. Increíble, ¿no? Pero, ¿y si las ventas bajan un 50%? Pues la ganancia se desploma un 100%, o sea, desaparece. El mismito mecanismo que magnifica lo bueno, también magnifica lo malo. Ese es el gran riesgo. Y esto no es solo un ejemplo de libro de texto, ¿eh? Pasa en el mundo real. Miren el caso de Adobe. En un año de bonanza como 2007, su apalancamiento operativo hizo que sus ganancias se dispararan. Pero durante la crisis de 2009, esa misma estructura amplificó la caída de forma brutal. Es el mismo principio en acción. Bueno, pasemos a la segunda parte de nuestro mapa, el apalancamiento financiero. Si el operativo se trata de cómo opera una empresa, este se enfoca en cómo se paga por todo eso, específicamente en el uso de costos financieros fijos. Y el rey de estos costos es, sin duda, el interés de la deuda. Para que se entienda, veamos el ejemplo de Chen Foods. Digamos que su ganancia operativa sube un 40%. El pago de intereses, al ser un costo fijo por la deuda, no cambia. Pero, ¿cuál es el resultado final para los accionistas? ¿La ganancia por acción sube un 40%? No, se duplica. Sube un 100%. Otra vez, el efecto multiplicador, pero ahora en la parte baja del estado de resultados. Claro, ver cómo se duplican las ganancias suena muy tentador. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si la deuda tiene este poder, ¿por qué las empresas no se endeudan hasta más no poder? La respuesta está en un balance muy delicado, el famoso equilibrio entre riesgo y rendimiento. Y aquí está el dilema de la deuda, con sus dos caras. Por un lado, el gran beneficio es el escudo fiscal.
Esto significa que los intereses que se pagan por la deuda se pueden deducir de los impuestos. En cierto modo, hace que financiarse con deuda sea más barato. Pero por el otro lado, el costo es altísimo, el riesgo de quiebra. Esa obligación de pagar intereses sin importar si hay ganancias o no, puede ahogar a una empresa. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón para cualquier gerente de finanzas. ¿Existe una combinación perfecta de deuda y capital propio que maximice el valor de la empresa? Esa búsqueda es lo que se conoce como la estructura de capital óptima. Y la teoría nos dice que sí, que ese punto existe. Es ese punto mágico donde el costo promedio de todo el dinero que usa la empresa, tanto propio como prestado, es el más bajo posible. Si logras que tu financiamiento sea lo más barato posible, por consecuencia, el valor de tu empresa será el más alto posible. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuál es esa mezcla perfecta entre dinero prestado y dinero propio? Bueno, la idea es más o menos así. Al principio, cuando una empresa empieza a tomar un poco de deuda, que es más barata por el tema de los impuestos, su costo promedio de financiamiento general disminuye. ¿Todo bien hasta ahí? Pero, si te pasas de la raya y te endeudas demasiado, el riesgo de no poder pagar se vuelve tan grande que empieza a asustar a todo el mundo, a los que te prestan dinero y a los que invierten en tu empresa. Entonces, ambos empiezan a exigir un mayor rendimiento para compensar ese riesgo, lo que hace que tanto la deuda como el capital se vuelvan más caros, y el costo promedio que venía bajando empieza a subir de nuevo. Ese punto más bajo de la curva es, en teoría, el punto óptimo. Lo que nos deja con la pregunta final para reflexionar. ¿Una empresa que está muy apalancada es el resultado de una estrategia brillante o es una apuesta totalmente imprudente? Y como hemos visto hoy, la respuesta no es ni blanca ni negra. Depende. El apalancamiento es una herramienta increíblemente poderosa, pero es una que, sin excepción, siempre corta en ambas direcciones.